Buenísimo. Y ahí Ahí ya está grabando. apareció Sofía, así que, ahí Sofía, hola. Bueno, vamos a hacer la presentación formal ya que estamos grabando, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar un viernes de abril acá, en la Comi de Filo. Gracias por la invitación, gracias por la difusión. Un poco mientras preparábamos audio y demás, les contaba a la Comi que se me había complicado bastante en qué hablar, de qué hablar, eh, pensar un poco quién serían los interlocutores de esta charla. Bueno, me hice tal ruido que terminé generando esto, ¿no? Pensando en los redondos. Debe ser porque estaba la playlist dando vuelta y salen los redondos, vamos con los redondos. Pero un poco antes de empezar, quería decirles que más allá de que me haya entusiasmado la invitación de ustedes y que no podían decirles que no, para mí es un compromiso enorme. Y es un compromiso que a mí me hace un poco poner más nerviosa de lo habitual. Suelo decir que cuando a alguien le gustan mucho las cosas, eh, siempre las primeras veces de salir a escena son complicadísimas, ¿no? Cuando empezás a dar por primera vez a un curso, la primera clase es terrible, por ahí la mayoría no se da cuenta, pero para mí el primer día de una cursada es fatal, porque eso significa que son nuevas caras, que se renueva el público, a lo Mirta, y hay que ver, o sea, esas personitas que están ahí, que quieren, con qué rasgos vienen, con qué tradiciones vienen, de qué tribu son, es todo un desafío. Pero por otro lado, más allá de que para mí la tarea que hago, que para mí la más fundamental y la más primerísima que hago es la docencia, me genera esta cosa de dolor de estómago cada vez que tengo que enfrentarme a un curso. Creo que es altamente de una responsabilidad enorme dar una charla para estudiantes de filosofía, ¿no? Porque no son cualesquiera otros, ¿no? Son otros como yo, son a futuro, serán colegas, y eso significa que soy responsable de cada una de las cosas que digo, incluso de este título loco que puse que es La tribu de mi calle, ¿no? Esa responsabilidad obviamente me moviliza y mucho, así que voy a tratar de ser muy respetuosa con lo que he pensado para ustedes, y sobre todo voy a ser muy respetuosa, creo, con el tiempo, porque más que escucharme a mí, como les decía hace un rato a la comisión, quiero hablar con ustedes, conversar con ustedes. Creo que va a tener sentido cuando desarrolle un poquito de qué va la tribu de mi calle. Un poco el chiste interno, o sea, el chiste interno significa Aurelia hablando con Aurelia, que suena muy maradoniano, pero esta es la idea, ¿no? Cuando yo pensaba en la tribu de mi calle, un poco el chiste interno es, voy a hacer como una publicidad que vi en la puerta de una casa hace poco, que alguien había puesto un cartel enorme que decía regalo cerveza, y cuando te acercabas decía, bueno, ahora que tengo tu atención, vendo una máquina de escribir. Bueno, un poco el título es eso. Ahora que tengo un poco de atención y me están grabando, vamos a charlar de filosofía. El tema es, ¿qué filosofía? ¿Cómo? O cómo pensar la filosofía, ¿no? Y ahí lo primero que me di cuenta, porque me puse, cuando estaba escribiendo un poco el guión de lo que iba a contar o compartir con ustedes, me di cuenta que había cometido un acto de barbarie. El primer acto de barbarie que cometo es decir que voy a hablar de las tribus filosóficas. Claro que si yo me pongo a pensar en esto, de lo que dije, es altamente condenatorio, porque en realidad es como decir, voy a hablar de la historia de la filosofía, lo cual sería, o sea, reconstruir todas las tribus de filosóficas que ha habido a lo largo del tiempo en nuestra cultura sería como desmesurado. Y obviamente no me da la capacidad para hacer semejante recorte historiográfico de la filosofía. Obviamente sí hay algo de lo que voy a hablar de las tribus, que más que hablar de la conformación de esas tribus a lo largo de la historia, que son muchas y cada quien, sobre todo cada filosofía, construye su propio relato de quiénes son esas tribus, me parece que más que eso es hablar o proponer de que en realidad hay una conformación tribal en la filosofía. O sea, si yo me pongo a pensar aquí ahora en una idea de la filosofía, de lo que pienso o lo que se me va ocurriendo es que en realidad uno podría hablar de una conformación tribal. Esto es, de ahí el título de ese rock,
una suerte de conformación dinámica de ganadores y perdedores, de ganadoras y perdedores a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Si yo pienso o imagino esa historia de la filosofía conformada tribalmente y pienso esas tribus en constante puja por el escenario, ¿no? Por las luces, y que esa dinámica, esa conformación tribal dinámica, lo que ha generado justamente son desajustes para un lado o para otro, fuera cual fueren los lados, todavía no dijimos nada de eso, pero en principio como una conformación muy genérica de lo que sería la filosofía. Creo que el primer resultado que uno podría obtener, que uno podría obtener de esa mirada de la filosofía, es algo así como, si no lo es, al menos debería ser una humildad constitutiva de lo que nosotros pensamos o de quienes nosotros decimos que somos. ¿Sí? Es decir, nuestras pretensiones de conocer, nuestras pretensiones de acercarnos a distintas filosofías, nuestras ideas de lo que es una buena filosofía, todo eso es el resultado de una confrontación que nos precede, que nos antecede, y que es una confrontación tribal. Y que en realidad lo que nosotros hacemos, nosotros estamos haciendo todo el tiempo, es en realidad tomar partido. Y ese tomar partido que a veces se nos va del horizonte es lo que a veces nos hace presuponer o nos hace perder de vista la humildad de toda pretensión filosófica. Si es eso, ¿no? Si esa mirada histórica nos refuerza esta idea de que tenemos que ser un poco humildes con lo que nosotros pretendemos ser o decir acerca de la filosofía, en parte tal vez se deba a que la filosofía es una tarea imposible. Imposible por infinita, ¿no? Yo pensaba, si recuerdan que Freud decía que había 3 oficios imposibles. Uno era gobernar, el otro era el análisis, quienes hemos hecho terapia mucho tiempo sabemos que es imposible, claramente, el resultado no hacerlo. Y por otro lado, enseñar, ¿no? Son 3 oficios imposibles. La filosofía entra ahí. Tal vez no porque gobierne, tal vez no porque finalmente sea un análisis, pero sí porque la filosofía tiene en el fondo o tiene asociada una idea de la enseñanza. Para mí la filosofía no puede no ser algo o no puede no tener que ver con enseñar, porque enseñar es transmitir, ¿no? Es trasladar algo que se sabe a otros. Y como les decía, es un oficio imposible como enseñar, porque la filosofía tiene que ver con una cierta incapacidad para abarcar lo imposible, ¿no? Que en definitiva es la pretensión de la filosofía, ¿no? Todo el tiempo abrir perspectivas, abrir puertas. Y cuando clausura, saber que clausura de manera totalmente provisional, ¿no? La clausura en la filosofía es una imposibilidad. No de hecho, ¿no? Cada vez que asumimos una filosofía, tomamos, clausuramos algún aspecto de lo que pensamos, pero esa clausura siempre es provisoria. Para mí, para la tribu que va a ser de mi calle, que les voy a ir contando quiénes son finalmente, no puede haber en la filosofía una clausura definitiva, no puede haber un pensamiento único, porque todo eso va en contra de la propia definición de filosofía, que es meramente aspiracional. El filósofo, la filósofa, el filósofe, no sabe. Y eso nos olvidamos muy rápidamente, ¿no? Entrar a la carrera de filosofía es abrirse a lo inesperado de no saber y aceptar, casi les diría la castración joveziana, de ponernos un límite a nuestras pretensiones de conocimiento. No sabemos, no vamos a saber nunca, pero somos, como dijo alguna vez Castoriadis, una interrogación permanente. Esa es parte de la tribu, ¿no? Por eso un poco, si es esto la filosofía, o si la filosofía tiene mucho que ver con esto de la interrogación permanente, de la apertura de puertas, la filosofía no puede ser un montón de cosas, ¿no? Claramente. La filosofía no puede ser
física, no puede ser sociología, no puede ser historia, no puede ser antropología, pero a la vez, y esto un poco tiene que ver con ese juego que yo les proponía del aire libre de la calle, la filosofía no puede ser sin esas cosas, ¿no? La filosofía no puede ser esos discursos, pero tampoco puede ser sin esos discursos. Ahora, ese aire libre, esa cosa constitutiva, filosóficamente hablando, que yo les digo, bueno, finalmente el aire libre de la calle es el diálogo, ¿no?, permanente, tiene mucho que ver con lo que yo entiendo que es la metáfora del ágora, ¿no?, del momento fundacional de la filosofía del que voy a hablar un poquito ahora, ¿no? El aire libre es el momento fundacional de la filosofía, un momento fundacional que tal vez, ¿por qué no?, podríamos llegar a reponer. No sé bien cómo, pero tal vez es momento de reponer ese aire libre, que sería algo así como una suerte de diálogo abierto con todo lo que es cultura, con todo aquello que es el motivo por el cual existe un pensamiento tal, que es inconforme, que es abierto, que es indefinido, que es infinito, todo eso por definición, pero que es permeado por todos los saberes con los que se encuentra justamente en ese lugar que es el ágora. Ahí es un poco, en ese sentido que estoy hablando, que es muy vago y muy amplio, tiene que ver con que pensar la filosofía en estos términos, tan inconforme, tan abierta, ¿no?, es una mirada muy de sobrevuelo de la filosofía. Pero pensando un poco si arriesgarnos a dar esos vuelos así muy amplios, estaba pensando que finalmente la filosofía, que tiene la pretensión de ser un pensamiento profundo, finalmente lo profundo y lo de sobrevuelo es la misma cosa, solamente que se distinguen por los planos que abarcan, ¿no? La profundidad va hacia abajo y el sobrevuelo hace una mirada muy amplia, ¿no? Como la mirada del águila y la mirada del topo, digamos, y la no mirada del topo, ¿no? Son las profundidades y los sobrevuelos. La filosofía es eso, no puede negar que tiene mucho de sobrevuelo o que tiene mucho de profunda, pero las dos cosas terminan siendo lo mismo, ¿no? Siempre estamos abriendo, más que respondiendo, estamos haciendo preguntas, ¿no? Esa es un poco la dinámica del aire libre y del ágora. Ahora, un poco desmontando el rock filosófico, quería empezar por el título, empezar un poquito por esto de los vencedores vencidos, sin obviamente la pretensión de hacer una exégesis ni una hermenéutica ricotera, y esto por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque voy a tomar todo lo que es el rock de Los Redondos, no para justamente una hermenéutica de la letra, sino simplemente como una idea para pensar otras ideas. ¿De dónde sale esto de una idea para pensar otras ideas? Bueno, en realidad esto se lo debemos a una filósofa que trabajamos con el equipo de investigación bastante, y es Isabel Stenger, ¿no? Es una filósofa, es una química, además, que todo el tiempo reclama para la filosofía esta suerte de lugar de mediación entre distintos discursos, y lo que ella propone es justamente buscar esas ideas, esos conceptos que nos permitan ir hacia otros conceptos. Por eso los recursos de la filosofía son también infinitos como sus preocupaciones. Estamos acostumbrados a ver y a hacer filosofía de ciertas maneras, ¿no? Nos parece que la filosofía solo puede venir de determinada manera, en determinado formato. La filosofía admite todos los formatos posibles, porque si no, no sería filosofía. Si hay un rock, es un rock. Si hay un descubrimiento científico, es un descubrimiento científico el material. Cualquier cosa puede ser el material de la filosofía, ¿no? Eso, el origen de nuestros materiales no condiciona la forma en que pensamos, simplemente nos da el motivo para pensar. Esa idea para ir con otras ideas es, por ejemplo, este rock.
y por eso no es recuperar la canción, no es recuperar una exégesis de Los Redondos, porque además, si hay algo que tienen Los Redondos, es que cuando uno menos lo entiende, más le gusta. O sea, hay canciones que yo no sé qué estaría cantando, pero me encantan, digamos, porque creo que en parte, si hay algo que tienen las buenas cosas, es que nos llegan independientemente del mensaje, ¿no? Cuando algo toca, y pasa un poco lo mismo con la buena filosofía, con las buenas filosofías para cada quien, ¿no? La buena filosofía nos toca en algún punto que no entendemos bien cuál es, pero tiene que ver con algo que nos resuena a nosotros. La música es lo mismo, la literatura es lo mismo. Pero les decía que, bueno, este Vencedores Vencidos es esta reconstrucción, esta conformación tribal y totalmente dinámica. Aquellos que fueron vencedores serán finalmente vencidos, y esto podría volver a empezar una y otra vez, infinitamente. Así que la canción es nada más que un recurso filosófico literario situado, que no solo me viene sugerido por esta autora que les decía que es Isabel Stenger, esta belga, sino también por otra autora que hemos trabajado mucho, que es Donna Haraway. Ustedes saben que tiene un libro bastante reciente, que es muy bonito, que es Seguir con el problema. Y allí lo que hace Haraway es trabajar sobre la idea de que finalmente la filosofía, o por lo menos la filosofía como ella la entiende, otra miembro de la tribu de mi calle, no es, como yo les decía hace un ratito, plantearse preciosas respuestas, sino generar bonitas preguntas, ¿no? Y eso de ir de idea con idea, de sumar recursos, de pensar incluso en la ficcionalidad o en la ciencia ficción como recurso, es nada más que para hacernos las preguntas que deberíamos hacer en determinados momentos, ¿no? Obviamente, fíjense que el título de su texto es justamente eso: seguir con el problema, no cancelarlo, no clausurar el problema, seguir con el problema. Y esto por algo que es absolutamente, si quieren, político-filosófico de Stanger, ¿no? Que tiene mucho o está relacionado con la idea de estar absolutamente presentes. La filosofía siempre, a ver, siempre nos cuentan el mismo cuentito de que la filosofía es ese búho que llega cuando todo pasó, bueno, cuando cae la noche, o sea, siempre los filósofos llegamos atrás de todo, ¿no? En parte está bien, porque el pensamiento filosófico necesita, ¿no? Como esa suerte de pasar por varios estómagos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Hay veces esto no lo dije, pero hay una primera regla del método: de todo lo que yo digo puede ser usado en mi contra, eso por un lado, y segundo, que puede ser cambiado 10 minutos después. No porque tenga algún problema en la, en la construcción de mi psiquismo, que de eso no vamos a tratar hoy, sino porque en realidad hay momentos y momentos para los tipos de filosofía. La filosofía no puede ser algo permanente. Así como es infinita en su preocupación, tampoco puedo tener una filosofía para andar por la vida todo el tiempo. Casi que la miro a Judith y digo, si somos humianes, deberíamos pensar que el yo es medio dudoso y en todo caso es una construcción cada vez de algunos haces de experiencia que nos van afectando, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sé yo qué filosofía puedo tener mañana? ¿No? ¿Qué sé yo qué va a pasar conmigo? Por ahí mañana soy kantiana y les daría otro tipo de charla a ustedes, o hablaría de otra cosa con ustedes. A veces hay filosofías que necesitan ser filosofías de compromiso, comprometidas; otras veces necesitamos filosofías urgentes; otras veces necesitamos filosofías equilibradas. Parte de la inteligencia filosófica tiene que ver con darnos cuenta de qué recurso filosófico necesitamos cada vez para las preguntas que nos demanda esto que es nuestra situación histórica, ¿no? Nuestra coyuntura histórica. No podemos responder de la misma manera todas las veces, porque eso, para mí por lo menos, para la tribu de mi calle, es un problema, ¿no? Si a cada pregunta nueva le reponemos siempre las mismas soluciones, quiere decir que algo no estamos entendiendo. Porque si las preguntas se vuelven a reiterar, entonces hay una solución que no dimos. O sea, por algún lado estamos yendo mal. Entonces, no le tengo ningún miedo a decir que a veces la filosofía es acomodaticia y a veces tiene que serlo. Pero no acomodaticia porque le da lo mismo cualquier cosa,
sino porque la filosofía no solo es ese búho que llega a la noche para rumiar aquello que ha pasado, sino que también una buena filosofía aporta algo cuando todavía incluso no ha llegado a pasar, ¿no? Y eso es un poco a lo que nos invita tanto Haraway con Stanger, cuando dicen que nuestra obligación es ofrecer preguntas nuevas, o también, como les voy a decir la frase de Stanger, es mandaloriana, es pensar debemos pensar. Es Yoda haciendo fuerza para que ocurra algo en el universo. Pensar debemos pensar. ¿Esto qué es? Bueno, que hay que cambiar la historia necesita cambiarse por el pensamiento, y que la historia debe ser cambiada. Porque evidentemente las respuestas que estamos ofreciendo no son las respuestas más potentes que podemos dar, y la filosofía siempre tiene algo que decir en esa obligación casi moral de pensar, ¿no? La filosofía no piensa porque se le antoja, sino que en parte, emparentado con estas autoras, es una obligación ético, moral, política, como quieran llamarlo. Todo eso es, en parte, la obligación que tenemos de pensar. Ahora, esto de debemos pensar, la pregunta, ¿en qué pensamos? ¿Sobre qué pensamos? ¿Sobre qué piensa la filosofía? Bueno, obviamente en una historia. La pregunta es ¿qué historia? Bueno, sin lugar a dudas la historia personal. Yo algo les ponía en lo que les decía, en esos fragmentos que les tiré ahí al mar, que en parte toda filosofía es personal, ¿no? Porque la filosofía tiene que ver con una impronta personal. O sea que la historia personal también es repensada con una filosofía. Pero obviamente la historia colectiva, porque no hay nada que sea personal sin antes no es colectivo, ¿no? No hay ninguna constitución del yo que no sea colectivo. Solo como abstracción somos un yo, pero en principio somos un colectivo, somos parte de una colmena, ¿no? Lo que pasa es que a muchos no nos gusta, o sea, ser parte de un colectivo por lo general nos da un poco de alergia porque nos encanta el protagónico, pero por lo general tenemos que recordar que somos un colectivo y que solo con un forzamiento, ¿no?, mental logramos un yo, pero solo con un forzamiento. Después estamos básicamente en el mismo barro todos manoseados. Esa sería un poco la idea, la historia colectiva, ¿no? ¿Y qué historia colectiva? Porque ahí también se nos abre otro interrogante para pensar, ¿no? ¿Qué historia colectiva? ¿La de quién? ¿La historia de quiénes? Y ahí la gran pregunta de toda filosofía es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién está incluido en este colectivo? ¿Quién es el sujeto de esa enunciación y bajo qué colectivo se reconoce? Toda filosofía refuerza un sesgo, ¿no? Toda filosofía refuerza una mirada sobre el mundo. Eso está claro y eso no lo podemos perder de vista, de la misma manera que no tenemos que perder de vista la profunda humildad que supone este registro moral del pensar, ¿no? Esa obligación moral de pensar. Y en esa historia, ¿no?, que yo les decía, bueno, esa historia que hay que reponer o sobre la que hay que pensar y sobre la que hay que dirigir la mirada atenta y proponer nuevas respuestas, o incluso más que respuestas, profundas preguntas novedosas, tiene mucho que ver con esto que les decía, el nosotres y el ellos. ¿Quiénes son? ¿Dónde está la barrera? ¿Dónde está la frontera que nos separa? ¿Cuáles son esas fronteras? Si son fronteras de qué tipo, ¿no? Eso, para empezar a hablar de filosofía, hay que ponerse en un lugar. Y no es que hay que ponerse en un lugar figuradamente, hay que enunciarlo, ¿no? Digamos, obviamente este trabajo de pensamiento, este ejercicio que estoy haciendo es un ejercicio jamesiano, ¿no? James decía, bueno, finalmente la última premisa filosófica y la primera es quién sos y cuál es tu temperamento, ¿no? La filosofía, tu argumento filosófico no termina en un modus tollens o en un modus ponens, ni siquiera termina en una regla, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. No, la filosofía finalmente la última premisa de tu argumentación es ¿quién sos vos? ¿Dónde estás? ¿Cómo ves el mundo? ¿Desde dónde ves el mundo? Si uno no enuncia eso, si uno no dice exactamente desde dónde está enunciando, cuál es la tribu de su calle, básicamente,
Entonces, un poco que hace trampa, porque no nos estamos dejando ver exactamente como quiénes somos. ¿Quiénes sos? ¿Quién sos? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Cuesta andar desnudando las conciencias, pero es eso. O sea, la filosofía no es el invento de seres de otro mundo, sino de gente con cuerpos, de gente que tiene trayectorias personales, políticas, militantes, que se les ocurra. Eso es la filosofía, sale de ahí. No enunciar esa premisa es falsear el razonamiento completo. Cuesta y mucho. A veces esa premisa no nos la podemos decir nosotros, nos la tienen que decir, la tiene que enunciar el otro. Por eso es necesario el diálogo, ¿no? Me estoy recontrayendo, y eso que dije que iba a hablar poquito, pero bueno. Ustedes me van diciendo, Aurelia, cortala, que queremos hablar también, pero tranqui, les juro que voy a llegar a un punto. Pero les decía un poco, ¿no?, de esto de enunciar nosotros, ellos, esta cosa binaria de estar en la filosofía, de posicionarnos filosóficamente, tiene mucho que ver con ese juego de oposiciones que lo tenemos en el pensamiento desde que está Heráclito, ¿no? Heráclito hace dos cosas, y dos cosas que son funcionales a mi idea de la tribu, de la conformación tribal de la filosofía, y también a la idea de estar presente, ¿no?, de asumir el presente como lugar de enunciación. La primera, como la idea de la confrontación, recuerden la idea de que finalmente el mundo es una lucha de opuestos, ¿no? Esa idea del pólemos, de la guerra, que es lo constitutivo, el truco final del mundo para Heráclito, se resuelve en una pelea, en una riña de gallos, de lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo blanco, ¿no? Bueno, eso en parte es constitutivo de la conformación tribal de la filosofía. Y lo segundo, que es precioso para mí y potente para entender esto de empaparnos de presente, tiene que ver con la idea, la famosa idea de Heráclito del pantarrey, ¿no? Esto de todo fluye. Finalmente el presente es, estamos hechos de presente, ¿no? No hay más que esto. Y me acordaba de que nadie, creo yo, dijo algo más bonito en filosofía sobre Heráclito que Borges, ¿no? Hay dos poemas muy bonitos que me encantaría que recuperen de Borges. Uno es Son los ríos, que creo que es la forma más fácil y sencilla de hablar de Borges, de Heráclito, y el otro se llama sencillamente Heráclito, ¿no? Y la idea de Heráclito está condensada, les leo dos fragmentitos nada más del poema porque es hermoso. Dice: Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en el margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Hay un jano de piedra y unos álamos. Se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara: nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Repite la sentencia. La ve impresa en futuros y claros caracteres. Heráclito no sabe griego. Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora, ¿no? Sigue. El poema es eso, ¿no? Estar presente es esa convicción de que nuestra situación existencial, y nuestra, otra vez, para la tribu de mi calle, nuestra situación existencial es bien heraclítea, es esto que hay ahora, en este punto de fuga, donde no vamos a volver a caer otra vez, donde no vamos a poder pasar otra vez. Ese punto de fuga, ese absoluto presente, es nuestra condición existencial endeble, endeblísima, pero la única que tenemos. Cada quien cuando elige, ¿no?, cuando se posiciona de alguna manera, ya está declarando su filosofía. Decir que somos presentes, de que somos esto endeble, frágil, nos vuelve a ubicar en el lugar de la humildad que les decía ahora. Somos tan poco que somos este instante. Pero este instante se piensa a sí mismo y quiere perdurar, ¿no? Bueno, eso es un poco
el tire y afloje de la filosofía, ¿no? Entre las filosofías que se presenten como más sistemáticas, como más trascendentes, y las filosofías profundamente inmanentes. Ahí tienen una tribu más, ¿no? Una confrontación histórica más. La inmanencia versus la trascendencia. Los autores que proponen un mundo donde no podemos habitar nosotros, porque la trascendencia no nos corresponde. Y autores que lo que nos hacen pensar es que somos esto totalmente inmanentes. Elegir una u otra tribu obviamente, nos hace ver nuestra biografía desde algún lugar, nos hace pensar en quiénes somos en particular, pero también nos enseña sobre qué filosofía queremos construir de aquí en adelante. Ahí ya les dejé una tribu para elegir y para pelearse, o sea, pueden hacer un meme. ¿Vos qué sos? ¿Inmanente o trascendente? Y peleamos un rato, ¿no? Bueno, yo ya saben, ya me puse del lado de la inmanencia y me puse del lado del presente, que es lo único que tengo, ¿no? Eso es un poco, ahí se va configurando una conformación tribal, ¿no? Donde siempre está ese juego de vencedores y vencidos que digamos, para decirlo en la academia, lo que nosotros entendemos por la academia, nuestros planes de estudio, por lo general lo que ha triunfado no ha sido la vaguedad heraclitea, ¿no? Ni ese estado de situación del barquito noiratiano, ¿no? De ese lugar en el medio del mar sin llegar a puerto nunca, ¿no? Esos no son los vencedores, esos son los vencidos. La academia habla de otra pretensión filosófica que es un poco más trascendental. Habla de un sueño de sobrevuelo, pero alto sobrevuelo, diría yo, donde nosotros no tenemos nada que ver, no los simples mortales que andamos por el mundo en el presente, no tenemos nada que ver con esa filosofía. Esa es un poco la conformación de nuestra academia. Es ese juego, les decía, de lo eterno, lo fugaz, ¿no? Del alfa y el omega. Y la filosofía, obviamente, no pudo ser menos y se dispuso históricamente en esa oposición binaria de la que habla Derrida, ¿no? Si uno cuenta la filosofía, la puede contar derridianamente como esa búsqueda permanente de la oposición binaria, ¿no? De hecho, alguien que también podría incluir en la tribu de mi calle, que es Richard Rorty, decía que algo que es obvio y común para todos nosotros y nosotras, que en realidad la historia siempre está contada por los vencedores, ¿no? Así que cuando alguien cuenta la historia de la filosofía, no está contando la historia de la filosofía, está contando una historia de la filosofía. Estoy diciendo perogrullada tras perogrullada, pero me las permito porque muchas veces cuando vamos haciendo filosofía nos vamos olvidando. No es que seamos mala gente y nos olvidemos que en realidad estamos haciendo una historia. Lo que pasa es que la filosofía en buena medida fanatiza. Cuando alguien encuentra, no me digan que no, cuando alguien encuentra una línea en un libro y dice, pero esto es genial, esto lo hubiera dicho yo si tuviera cabeza. Bueno, si eso no pasa con la filosofía, uno se tiene que dedicar a otra cosa. Pasaría si si fuera física, me entusiasmaría en una ecuación. Bueno, acá no me pasa porque no entiendo ni jota, pero sí me pasa con la filosofía. Y a veces nos olvidamos que eso es simplemente un recorte personalísimo de nuestros gustos, de nuestras disposiciones, de la manera en que fuimos educados, ¿no? Eso es un rasgo personal, como es nuestros gestos, como es la manera, nuestra lista de reproducción, para no nombrar, ya iba a tirar el chivo y nadie me está pagando acá de la música o las series que vemos en las plataformas, digo, la filosofía es exactamente lo mismo. Y ahí es cuando nos vamos perdiendo de vista que en realidad es el relato de lo que ha ido ganando, si no en la academia, por lo menos nos ha conquistado en nuestras cabezas. De hecho, pensando un poco, cuando en la comi me decían, bueno, si querés contanos tu trayecto personal, ¿por qué llegaste a donde llegaste? No arranqué por ahí, pero mientras iba tratando de escribir un poquito esto, pensaba, bueno, finalmente, ahora que me doy cuenta que estoy vieja y ya estoy revisando mi vida, nunca estuve del lado ganador. O sea, evidentemente yo tengo un problema con los vencedores, siempre estoy del lado de los dos que quedaron dando vuelta ahí vencidos, pero de hecho siempre me llamaron la atención las tribus menores, ¿no? Como, digamos, en mi trayecto empecé la licenciatura con una tesis sobre el escepticismo, así que iba a la minoría de la minoría, ¿no? Tratando de rastrear
en el escepticismo qué tenían de interesante para decirle a los vencedores, ¿no? Y la verdad que a partir de ahí, simplemente porque empecé por los vencidos, todo mi trayecto ha sido un poco por los bordes, ¿no? Siempre ha sido por esos que están en el ágora, pero que no tuvieron mucha suerte, ¿no? En la discusión final. Las perdimos todas, digo, yo poniéndome la tribu de mi calle, evidentemente es una tribu de perdedores hermosa, fascinante, pero una tribu de perdedores al fin, digo, ¿no? Cuando uno recupera su historia, digo, al margen, incluso eligiendo a los vencidos, la historia de la filosofía es, o sea, la filosofía es tan amable que nos permite el lugar a todos. Digo, no se conforman con los vencedores, hay un mundo más allá de los vencedores y las vencedoras, y la filosofía está en cualquier parte, la pueden encontrar en todas partes. Y ahora sigo, porque me toca, ¿no? Ahora tiro yo porque me toca, porque en realidad quería decir que en el origen fue el diálogo, ¿no? Y ahora me toca a mí. Siempre estando en el bando de los vencidos y de les vencidos, me toca a mí, porque pensaba, bueno, buscando un poco ese origen de los bandos y del despelote que ya viene desde tiempos inmemoriales, me gustaría que hubo un momento en la historia de la filosofía que tal vez se repita ahora, ¿no? Yo creo que les dije al principio, creo no estar tan perdida, y al principio les digo, creo que hay algo que se puede recuperar ahora, siempre hay algo para aprender de la historia, siempre hay algo para recuperar de nuestra tradición, ¿no? Obviamente, no sé si el tiempo es circular, no tengo idea. Yo quiero decir que estoy frente a Marilina, Judith, con las que hemos tenido algunas discusiones sobre si el tiempo es kairos, no me acuerdo qué lío me han hecho con todas las diferencias del tiempo en griego, así que no me voy a meter por cosas que conocen más ellas que yo, pero sí es cierto que parece que hay algo que todas las veces la historia nos repone en algún lugarcito para que volvamos a pensar. Les decía, hubo un tiempo, por lo menos, que tiene ese origen, en nuestro origen, nuestra cuna, es Grecia y es el ágora. Y me parece interesante recuperar el origen simplemente porque la filosofía, esto que yo les decía, esa tarea imposible que siempre se piensa en lo infinito, que se proyecta como una tarea que nunca se va a concretar, que incluso parece absurda, ¿no? Que se parece mucho al mito de Sísifo, ustedes pueden encontrar, recuperar eso en muchas literaturas. La filosofía surge como conversación. Por eso la Comi les decía, chiquis, no quieren que charlemos un rato, porque la filosofía es conversación, se inició como una conversación, y no cualquier conversación. Es una conversación de un pueblo en un momento histórico particular, es la conversación de una tribu, con rasgos bien característicos, bien idiosincrásicos, no podemos perder de vista, porque cuando hacemos filosofía, nosotros hacemos un tipo de filosofía. No estoy abriendo un juicio sobre eso, al contrario, me encanta, buena parte de esa tradición me fascina, si no estaría hablando en sánscrito o en chino, cosa que me fascinaría, pero no lo sé. Digo, me encanta esta tradición, por algo yo creo que todavía algo para sacar de esta tradición tenemos, pero no olvidemos que la filosofía tiene un origen en una tribu. Y obviamente esa conversación, que para mí es nada más que el origen, y eso no gobierna el destino de nada, les decía que es el rasgo idiosincrásico de un pueblo que se dio a la vez, algo que dice Cornelius Castoriadis, que para mí ilumina muchísimo de qué estoy hablando cuando estoy hablando de filosofía. Castoriadis dice, bueno, la filosofía se dio en el mismo momento y en el mismo lugar que otro fenómeno absolutamente extraordinario, y es la democracia. O sea, el mismo pueblo que gesta la filosofía, gesta en el mismo lugar de enunciación, en el ágora, en el aire de la calle, gesta los dos inventos más importantes, por lo menos para Castoriadis de esta cultura, ¿no? La democracia y la filosofía. La democracia y la filosofía en particular, como esa interrogación permanente, y obviamente la democracia como el lugar de conversación donde se da esa interrogación. Uno no puede ser pensado sin el otro. Por eso toda filosofía es también una política, ¿no? Es una política en un sentido
llano del término, no en un sentido sofisticado ni en un sentido de teoría política. La filosofía es política porque es la conversación de un colectivo. Otra vez, siempre, en esto soy bastante molesta, pero no hay mejor cosa que un diccionario de etimología. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, ¿qué quiere decir democracia? ¿Qué quiere decir filosofía? No hacemos cualquier actividad, hacemos una actividad que se sabe, que no sabe, pero quiere saber. Y quiere saber con otros, porque ese es el rasgo fundacional de la filosofía. Por mi parte, no lo quiero perder. Ya sé que no sé, y también sé que si algo quisiera construir es con otros. Ahora, ese rasgo tan idiosincrásico y tan puntual de ese origen de la filosofía, siempre tiene un otro, tiene un otro. ¿Quién es la alteridad de esa filosofía? O como les decía, así como vale enunciar el lugar desde el cual pensamos, siempre también hay que tener en cuenta quién es el otro, quiénes son les otros. En el origen ya saben quiénes son les otros. Hermosa gente, maravillosa gente, los sofistas. Los verdaderos educadores del pueblo griego, no Platón. Platón andaba con algunas ideas, los sofistas andaban con otras. ¿Qué es la idea del sofista que me interesa rescatar? Bueno, ya las cansé a quienes están, está Mica, Marinina, que ya me conocen de hace años, saben que de esto hablo todos los días, pero la idea de los sofistas, de esa alteridad, es lo que dice Stanger, la idea del fármaco, ¿no? En Grecia nace, si me siguen, ¿no? Con Castoriadis nace la democracia y la filosofía como rasgo central de un pueblo. Esa tradición es la conversación, dicen algunos, Richard Rorty, ¿no? Es la conversación que se inicia en nuestra cultura y la inicia Platón. Por lo tanto, hay un rasgo dominante, hay una tribu dominante que es del orden de lo platonizante. No es platónica, que son cosas distintas, no es una distinción de finura filosófica, sino a través de sobrevuelo. Hay un rasgo, un temperamento, como diría James, platonizante. Ese rasgo platonizante otra vez nos traslada al mundo de las ideas, nos traslada a la trascendencia, nos traslada a esto que finalmente esta pura presencia que somos es una copia desvirtuada de lo que realmente es. Y hay otra tribu que sigue conversando en el ágora, pero que fue prohibida en el ágora. Y serían estos que llamamos los sofistas, que simplemente tienen como pretensión más importante o como fundamento o razón de ser la idea de que finalmente no hay algo absoluto en nuestras discusiones, no hay nada del orden de lo absoluto en nuestras discusiones, sino que todo lo que hay es contingencia. Esa es la idea del fármaco. La idea de fármaco es la idea de eso que cura y mata a la vez. La cultura occidental no puede vivir con eso, dice Stanger. De todos los pueblos que pensaron en el fármaco, como esa dualidad, te mata o te salva, la única medicina que separa lo que salva de lo que mata es la medicina occidental. No es casual. No es casual que seamos tan binarios, ¿no? Que tengamos esa potencia de distribuir el mundo en compartimentos estancos. Eso es, casi les diría, muy metafóricamente, ¿no? La manera en que la tradición platónica destruye la pretensión sofista de instalarnos en lo presente y de instalarnos en la vaguedad, en lo confuso, en los términos medios, en las tareas de mediación, en el diálogo, ¿no? Todo diálogo implica, ¿no? Como pretensión que alguno cambie su manera de pensar. Lo mejor sería que cambie la persona que está hablando, en este caso yo. Pero esa es la pretensión del diálogo. Sin esa pretensión el diálogo no es diálogo, es un monólogo con gente al lado, ¿no? Con muñequitos. Bueno, no, eso no es un diálogo. Un diálogo es tener la pretensión firme de ser modificado, modificada. Y eso es un poco la idea del fármaco, la idea de la enseñanza sofista. Eso obviamente no es el rasgo del vencedor, ese es el rasgo del vencido. El vencedor, como diría Richard Rorty, nos ha hecho creer finalmente de que
hay algo superior que nos obliga, ya sea Dios, la verdad, y que finalmente nosotros no somos responsables de prácticamente nada, porque la filosofía, esta idea platonizante, este temperamento platonizante, es una filosofía, dice Rorty, de la constricción, ¿no? Sí, señor. Sí, ¿no? Eso es ser una filosofía de la constricción, ¿no? La autoridad, la apelación a la autoridad, si está la verdad, Dios, lo que quieran, ¿no? La pretensión dogmática de que hay quienes tienen la verdad y quienes simplemente la sufren, ¿no? Mientras que, dice Rorty, están los vencidos, les vencides, que creen más en una filosofía conversacional. Sería esa filosofía, dice Rorty, de la prudencia, de la frónesis. ¿Qué es una filosofía de la frónesis? Bueno, nada más que la continuidad de la conversación. La idea de que todas nuestras construcciones, todo lo que nosotros logramos, simplemente es una conversación con otros, es el resultado de una conversación con otros. No hay una instancia por fuera de ese colectivo, ¿no? Por eso es tan fuerte la idea de responsabilidad, porque si asumimos una filosofía, si la tribu de mi calle habla de una filosofía de la prudencia, entonces está hablando de una filosofía en este ordenamiento democrático de las razones, de lo que Castoriadis llama el dar cuenta y razón. Todo aquello que sospecho, que supongo, que pretendo, solamente puede ser cotejado por lo que pretende, sospecha, supone un otro en la conversación, iniciada incluso por Platón, aunque no continuada por Platón, ¿sí? Entonces, la idea de una filosofía conversacional, lo que nos tiene que llevar a pensar, por lo menos desde estas tribus, es que finalmente todas nuestras creencias pueden ser puestas en duda. Obviamente, recuerden que esa pretensión de que todas nuestras creencias pueden ser puestas en duda significa que no podemos hacer todo a la vez, es decir, no podemos quedarnos sin ninguna creencia, porque esa es una situación existencial bastante dolorosa, pero sí es cierto que podríamos en principio modificar a cualquiera de ellas. Algo hace poco vi una entrevista a Isabel Stanger que me pareció precioso lo que ella retomaba. Simplemente por esas curiosidades había estado en una reunión de cuáqueros, ¿no? Los cuáqueros, lo llamativo, lo que le llamó la atención a ella, que es una filósofa conversacional de la mediación constructiva, ¿no? Lo que le llamó la atención es que los cuáqueros empiezan todas las conversaciones de la siguiente manera. Vamos a hacer silencio antes de empezar la conversación, un silencio que tiene que ver con ¿qué? Con recordarnos que cualquiera de nosotros puede estar equivocado. Entonces es una suerte de minuto de silencio antes de iniciar cualquier charla, cualquier conversación, simplemente para darse el espacio de recordar que entramos a una conversación sabiendo que podemos estar equivocados. Esa es un poco la idea de la conversación, la filosofía conversacional de corte de la calle, ¿no? Por eso es que esa filosofía empieza como conversación y por eso empieza como diálogo, ¿no? Las malas lenguas dicen que Platón se negaba a escribir de otra forma que no fuera la dialógica. ¿Por qué? Porque la escritura en parte es una traición. ¿Una traición de qué? Una traición de esa ida y vuelta del agua, ¿no? Del círculo. Me voy a apurar, pero se entiende nuestra idea, ¿no? Cada vez que yo traslado al texto, estoy falseando la verdadera conversación. Por eso el diálogo tiene esa potencia de casi ponernos a los personajes en escena como una obra de teatro y reponernos, ¿no? Por supuesto, Platón era mala gente, no le digan esto a Malena. Por suerte Malena no nos va a escuchar, no le digan que Malena me va a tirar raid, pero a ver, ¿qué hacía? Platón decía cosas como, la verdad, de Protágoras, ¿qué sabemos? 2 cosas y no quedó nada. Entonces, todo lo que sabemos, lo sabemos por Platón. ¿Quién sabe lo que ponía Platón en los diálogos? Es brillante, la verdad que es una mente brillante, porque nos repuso un montón de personajes
que sin él, digamos, nunca hubiéramos sabido de filosofía prácticamente, si él no hubiera puesto esos interlocutores. Digo mala gente porque a Protágoras le hace decir cosas que los protagorianos no quieren que diga Protágoras, obviamente, ¿no? Pero dijo dos fragmentos tenemos de Protágoras, ¿no? Como dice Margulis, es el santo patrono de los relativistas, y tiene razón, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, les decía esto de cómo se origina la filosofía, esto de que finalmente es diálogo, que es conversación, y que la conversación prácticamente no exige la escritura, sino que lo que exige es esto que estamos haciendo hoy. Lástima que no tenemos el círculo, y esto viene a cuenta de un mudo con tu voz y un ciego como yo, ¿no? Porque finalmente hay algo que ha hecho la filosofía, que la filosofía logra concentrar el esfuerzo filosófico en un sentido. Piensen que todas las metáforas filosóficas, por lo general, tienen que ver con lo visual. Pero aparentemente, y eso un poco lo decía John Dewey en La opinión pública y sus problemas, ese no es el sentido filosófico. El verdadero sentido filosófico es el oído, no la vista. Pero piensen que todas nuestras imágenes son visuales. Cuando queremos decir algo, siempre es una mirada desde ninguna parte, es la perspectiva del ojo de Dios, siempre es una mirada. Lo que nos recuerda a Dios es eso, ¿no? Es un mudo con tu voz, porque en realidad no nos estaríamos escuchando. La filosofía no puede no ser conversación. Está muy lindo mirar cosas, está muy lindo el ojo y la perspectiva de Dios, pero más bonito es el oído atento. La filosofía no es visual, la filosofía es auditiva. Digo yo, ponele, vamos a ver, ustedes me dirán, pero la filosofía es eso. Por algo, piensen que esta idea de, bueno, es una imagen otra vez, pero piensen en la idea del círculo, piensen en que no son casuales nuestras metáforas, no son casuales nuestras maneras de sentarnos. Por eso es tan bonito quienes hacen muchas veces filosofía con niñas que usan el círculo, ¿no? El sentarse y mirarse en esa perspectiva. Muchas culturas siguen oficiando y contando cuentos de esa manera. O sea, la filosofía también es una narración de una tribu que en lugar de contarse un mito sobre la cacería de un puma, se está contando la constitución de las ideas en el mundo, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, es un relato de los antiguos transmitido de generación en generación. Y sigue siendo una conversación y sigue siendo auditiva. Para acelerar los tiempos, ahora sí me voy corriendo a ver qué escribe en Mi Paré la tribu de mi calle. Les digo lo que escribió en Mi Paré la tribu. Y para mí lo que termina sintetizando un poco esta charla, en parte, porque tengo mil cosas más para decir, pero las voy a cancelar porque si no me van a odiar, es que el graffiti que yo elegiría para la tribu de mi calle es una frase obviamente de William James, que es como mi padre putativo, ¿no? Y lo que dice James es, muchas personas dicen que piensan, cuando en realidad solo están reordenando sus prejuicios. Y un poco, digo, me ubico a mí misma y me pienso a mí misma y me pregunto si acaso, bueno, si yo lo que estoy haciendo con ustedes en este momento es estar pensando o lo que estoy haciendo es reordenando mis prejuicios. A ver, a mí por eso me interesaba reponer la idea de diálogo, porque lo que yo no quiero ser un poco el americondo de la filosofía, digo, no quiero estar reordenando las medias de la filosofía, sino que lo que quiero es pensar, por eso es un poco... por eso es una invitación, miren, Judith se ríe, ya me conoce y sabe que me salgo con todas estas cosas, pero para no ser la Mericondo de la filosofía yo necesito un otro, ¿no? Eso es innegable, o sea, si no queremos reordenar prejuicios, consejo es, hablemos, ¿no? Volvamos a tirar la pelota para... hay, creo, 2 o 3 cositas que impiden reordenar prejuicios. Y para mí, les tiro un par, pero hay miles, ¿no? Lo primero es que para hacer filosofía hay que leer filosofía, mucha, y de todo tipo y color. O sea, si el libro no es para UNE, se deja, pero lean cualquier cosa, lo que les caiga. Y cuando digo filosofía, es literatura, es poesía, es ciencia ficción.
todo lo que promueva las preguntas del idiota, como diría Stanger, siguiendo un poco a Deleuze, ¿no? Todo lo que provoque una pregunta, una incomodidad, es filosofía. O sea, seamos un poco más amables y más amplios, ¿no? Si quiero hacer filosofía hay que leer mucha. Si hay algo que admiro de los pensadores y las pensadoras que yo elijo para mi tribu, es que saben de filosofía 150 veces más que yo. Por eso se permiten hacer la pregunta que nadie se hizo, o tal vez generar una pregunta que ya hicieron otros en un contexto totalmente distinto, porque saben de filosofía. No le hagan asco a la filosofía, parece una soncera, pero créanme que la única manera en que tenemos de pensar en la filosofía es aceptando que alguien más nos acerque el libro, que decimos, no, de esto yo no quiero ni empezar a leer. Empezá. ¿Quién sabe si no te entusiasme? Lo mejor que nos puede pasar es vernos sorprendidos, sorprendidas por autores. Lo primero es eso. Y eso por algo que va a decir, miren, y en otro contexto, Boaventura de Sousa Santos, en la epistemología del sur. Y él dice algo que me parece que vale incluso hacia el interior de una cultura como la nuestra, que está atravesada por Europa, ¿no? Y lo que dice Boaventura es que nunca va a haber justicia social global hasta que no haya justicia cognitiva o cognitiva global. Es decir, cuanto más sabemos, menos injusto es el mundo, no importa de qué lado del abismo estemos, de qué lado de los saberes abismales quedemos. Eso no vale solamente para el conocimiento de otras tribus, sino incluso de la propia. No hay peor ciego que el que se enceguece sobre su propia historia, ¿no? Que arroja oscuridad sobre su propia historia. Lo segundo, para evitar que sean prejuicios, ser la Mary Kondo de la filosofía, como le llamo yo. No hay buenas o malas filosofías. Sáquense un poco eso también, sacudámonos un poco eso, permitámoslo. En realidad lo que hay son biografías más o menos cercanas, porque ninguna filosofía brota de la nada, ¿no? La filosofía es un rasgo corporal, material, social, mental, político, y les diría hasta espiritual, porque todo eso somos. En ese sentido, como una invitación es, tal vez es hora un poco de dejar para otros que tienen más capacidad que uno, por ejemplo, las filosofías dualistas, y empecemos a coquetear un poco con filosofías más orgánicas, ¿no? Menos modernas, incluso amodernas. Bueno, empecemos a jugar con otras cosas. Eso va a configurar efectivamente una calle. Si me preguntan qué calle, no tengo la menor idea. Porque en realidad la calle, esa tribu de mi calle, claramente está en una calle, pero todavía no tenemos idea cuál. Eso está en construcción y eso va a depender cada vez de lesotres que hablen con esta tribu, ¿no? Que se arrimen al fogón y nos cuenten de qué va la tribu de sus calles. Bueno, en parte ahí dejo para no saturar, y ahora hablan otras tribus. A partir de este momento hablan otras tribus. Gracias. Nadie habla, che, qué terrible. No me dejen sola. Era una tribu tan de vencido que estaba sola. No quedaba nadie. Bueno, comento yo algo ya que nadie habla. Hola, Aure, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mica? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. No, para mí fue una charla excelente. Entré media hora tarde, pero entré y escuché cosas maravillosas. Y siempre tus clases son una invitación a pensar. ¿Qué te puedo decir? Son filosofía, filosofando. No hay mucho de eso. Gracias, ¿Qué sé Mica. yo? Gracias. Bueno, no sé. Yo pensaba, viste, que vos decías que, no me acuerdo citando a qué autora, pero decías como que la filosofía termina en el quién sos, ¿no? Finalmente, quién sos. Y cuando dijiste eso pensé en conócete a ti mismo, y también pensaba en eso que decís cuando nos impacta tanto algo que leemos o algo que escuchamos, en términos filosóficos,
la diferencia que hay cuando nos impacta en términos de descripción del mundo, este tiene razón porque las cosas en realidad funcionan así, o la diferencia que hay cuando nos impactan en el conócete a ti mismo, como decís, pará, cambió todo para mí. Eso me... Digo, hay algo ahí, ese carácter vital de la filosofía, ¿no? Que muchas veces queda en su práctica profesional, o como decimos, la academia, y nada, el impacto que tiene para la forma de vida, para la ética, para la relación con los otros, justamente. Sí, Facundo, ahí te repongo, era William James, y lo que no dije es que muchas de las cosas que él decía bueno, decía cosas, obviamente está escribiendo en el 10, entonces él dice, bueno, ¿quiénes estropearon la filosofía? Porque obviamente él es un empirista, ¿no? Es un temperamento blando, rudo, en realidad dice, soy un temperamento rudo, yo quiero hechos, pero después me dan ganas de ser religioso, o sea, tiene un mambo importante, y está bien, suele ser la gente más interesante, la que va de un lado a otro, porque acepta la contingencia, ¿no? Cuando se acepta la contingencia, da ese efecto de, bueno, finalmente, ¿qué es la filosofía? ¿Es este rasgo profesional o en realidad es algo más? Bueno, James obviamente está en un momento histórico donde todavía no está formalmente gestado el departamento de filosofía, que va a gestarse un tiempo después, y él decía, la culpa la tienen los alemanes. ¿La culpa de qué tienen los alemanes? Porque cada cual echa la culpa a quien quiere, ¿no? Entonces yo decía, no, acá la culpa la tienen los alemanes. ¿Y qué tenía la culpa de los alemanes? Y él decía, de robarle el aire libre a la filosofía. Uno no puede hacer filosofía, decía James, encerrado. Uno tiene que salir a la calle. Claro, la calle de James era cualquier cosa. Imagínense un señor muy, muy raro, pero la calle de James era cualquiera, o sea, James lleva a Freud a Estados Unidos, una rareza porque en pleno momento de puritanismo exacerbado, James se lo lleva a Freud. El relato de Freud es delirante, porque dice Freud, me lleva a Estados Unidos y cuando llego me dice, mira, vos decís cualquier cosa, pero no digas que todo tiene que ver con la sexualidad. No, porque entonces Freud dice, ¿de qué hablo? ¿Entendés? ¿De qué hablo? No, porque el público te va a sacar, ¿no? Bueno, pero tenía esto de componer lazos con cualquiera que a él le parecía que tenía algo para decir, independientemente si la psicología jamesiana no tiene nada que ver con la psicología de Freud, pero lejísimo. Y sin embargo, él quería el aire libre de la calle, es decir, hablo con un psicólogo que está en las antípodas de lo que pienso, puedo dar una clase en la sede de los banqueros y decirle que están todo mal, o sea, puedo dar una clase de pacifismo a los militaristas, digamos, esta idea de conversación amplia, ¿no? Entonces para él la hiperprofesionalización, que todavía en Estados Unidos no se había dado, iba a ser un problema. Lo terminó siendo, ¿no? En ese sentido, Facundo, yo creo que no hay nada malo en tener un solo registro de la filosofía. Yo no puedo tener un solo registro de la filosofía. O sea, eso no impide que alguien diga, bueno, la filosofía es una profesión, consiste en cumplir con tantas materias, tener un título y hacer tal y cual cosa. No me parece mal, simplemente no es una experiencia que yo pueda tener. O sea, para mí es algo vital. Además de algo que hago con mucho cariño y que trabajo con muchas ganas, es algo vital. Sofi, ¿querías decir algo o no? ¿Estás con el...? Dale, ya que estamos. Dale, Estaba dale. pensando, porque justamente con esto de las tribus, ¿no? O sea, de los espacios de pertenencia y la conformación del yo, obviamente a partir del colectivo, que eso lo recomparto, pero a mí lo que me pasa con los filósofos estadounidenses es que, bueno, ¿viste cuando pensamos esto? ¿De qué lado de la mecha te encontrás? O sea, mirá quién es el enemigo, bueno. Y me encuentro con James y con Rorty al lado, me espanto, ¿viste? Me digo, no puede ser, es imposible. Sí. Entonces eso también nos ayuda un montón a replantearnos, o sea, porque ¿por qué para James el mal está en los alemanes? O sea, ya ahí está el nacionalismo yanqui, imperialista, que a partir de la idea de libertad y de tolerancia, digamos, no, genera justamente lo opuesto, o así lo vivo yo, digamos, o sea, mi lectura siempre
es como muy de la desconfianza de todo lo que venga, sobre todo relacionado con la palabra libertad, ¿viste? O de tanta libertad y en realidad después encontrás relaciones que no son tan libres, o sea, no es tanta la asociación libre. O por ejemplo, yo tenía entendido que Freud había sido llevado a Estados Unidos por su sobrino, que es Bernet, que es el que inventó la publicidad, y el que usó todas las técnicas y los desarrollos psicológicos para crear todas las técnicas de marketing, o sea, creó el marketing, el sobrino de Freud. Entonces, como algo aparentemente tan, ay, sí, vamos a dialogar con todos, qué sé yo, y de repente lo que hace es usar una disciplina para, obviamente, el beneficio capitalista o la manipulación, digamos, de la gente bajo una imagen de democracia, de libertad, de libre consumo, pero que en realidad eso está manejado desde atrás. O sea, como que me pasa, o sea, como me encantó tu charla y me siento reidentificada con lo que decís, pero a la vez, si me pongo a examinar, digamos, quiénes estarían en la tribu, empiezo a dudar. Eso es como lo que me pasa. Bueno, dos cosas. Está bien que dudes. Lo segundo, a mí me parece que hay en toda filosofía, ¿no? Por lo general, ¿no? No puede haber y no debería haber una pretensión de pureza. O sea, si uno quisiera tener una tribu limpia de pecado, debería... Paréntesis. Soy peronista ahora, así que no. No, pero a ver, Sofía, está perfecto. Yo creo que ahí, porque además, si no hubiera esta cosa de... Por eso yo empecé diciendo, cuidado con, o sea, la filosofía nunca puede clausurar, porque en realidad, si uno piensa algunas cosas que dijo James, yo no estoy de acuerdo. Después, cuando uno lee, por ejemplo, los textos de Dewey, donde Dewey justamente discute la categoría de libertad y discute el imperialismo norteamericano, o habla con los mismos norteamericanos que dicen, nosotros a Dewey no lo vemos, porque en realidad a Dewey lo ven como, en realidad, casi un vendepatria, digamos. Dewey, recuerden que él estuvo junto con Diego Rivera defendiendo a Trotsky, ¿no? Y eso le llevó muchos problemas a Dewey en su propio país. Tiene una idea de Estados Unidos en algunos escritos que es lo que nosotros podemos imaginar que sería la visión imperialista, pero nada que ver con lo que él sostiene. Digo, por eso a veces a la filosofía hay que leerla con tantas ganas y a veces incluso sin nuestras ganas. Digo, anímense a leer todo lo que les llegue y mucho más lo que aparentemente en algunos casos negamos. Eso, un poco la idea de que no va a haber pureza filosófica, que a veces uno elige o uno elige para su tribu gente con la que no estaría de acuerdo completamente y eso también está bien. Porque Claro, si no... otra cosa, perdón que te interrumpa. Decime. Una cosa increíble que me pasó durante tus clases, que también me llamó mucho la atención en ese recorrido de la filosofía de la ciencia, era que yo creía antes en la coherencia, ¿no? En la coherencia de todos los ámbitos, o sea, sobre todo el nociológico con el político. Y que en tu clase o sea, cuando vimos positivismo y estos enciclopedistas, que en realidad lo que querían era borrar las fronteras y unir al mundo, como que tenían objetivos políticos socialistas o comunistas, si mal no recuerdo, y me parecía increíble cómo con un método tan horrendo, y no sé, o sea, con bases nociológicas tan... cómo podían tener esos ideales políticos. Y ahí como que entendí, o yo creí entender, digamos, o asumir para mi vida, que no había tal coherencia entre los modos de conocer o de aprender y el modo de construir sociedad, o sea, como que en realidad estaba construida a partir de esto, de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, porque al final, o sea, ese método, o sea, positivista hoy en día está utilizado para otros objetivos políticos completamente distintos, Claro. y nosotros podríamos posicionarnos justamente desde la performatividad o el no esencialismo, pero cómo a lo largo de la historia se van configurando con las relaciones de poder, pero no con los valores constitutivos de esos seres para con su sociedad. O sea,
a eso iba más que nada, porque a veces Sí, sí. una teoría nociológica o del diálogo es fantástica, pero cuando vas a los hechos y ves qué es lo que construyen esos seres, no hay tanta coherencia como uno esperaría. O bueno, ahora que todos están escandalizados porque Foucault es un pedófilo, cuando todos ya lo sabíamos, o sea, no entiendo cómo esto es una novedad, pero cómo una persona que teoriza así el poder, o sea, que supuestamente está tratando de subvertir o de transformar la realidad, después en la práctica construye algo completamente distinto, o sea, es ese modo de fragmentarnos que bueno, que es Sí. constitutivo también. Sí, Es no, eso. está bueno lo que decís por dos razones fundamentales, Sofía. La primera, el ideal de coherencia, ¿no? Digo porque, ya que hablamos un poco hasta biográficamente, a mí siempre una cosa que a mí me obsesiona mucho es la coherencia. Y yo creo que un poco la elección de muchos de los autores que yo uso, justamente lo que me han hecho es poner en suspenso la potencia de la coherencia, ¿no? Y hacerme dudar de eso. Por eso yo les digo, cuando alguien dice, bueno, ¿quién sos? No es para, detrás de ese quién sos, frenar la discusión, sino para empezarla, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, yo me reconozco en esto, me reconozco que, porque a mí me obsesiona la coherencia, y cuando yo leo a Rorty, que leo cosas extraordinarias, después Rorty dice, miren, yo no sé si las ideas sobre la epistemología tienen tanto que ver con la política. Uno podría ser, ¿no? Y tira cosas como, podría ser fascista o liberal y llegar exactamente a la misma consideración epistemológica. Es decir, no, pero no tiene que haber una coherencia. Bueno, todas esas cosas a mí me parece que hablan mucho de esto, ¿no? De cómo nosotros proyectamos en la filosofía nuestras propias obsesiones, que está bárbaro, porque, insisto, es muy difícil separarnos, ¿no? Incluso la fragmentación se da de suyo, pero cuando lo razonamos nosotros creemos que estamos siguiendo una línea coherente, y a veces no, a veces simplemente es que toda esta gente justamente puede estar en la misma tribu porque, por lo menos a mí, me hace descentrarme, ¿no? Sacarme de lo que yo presupongo que son o mis obsesiones o mis trayectos formativos. Digo, yo puedo encontrar, hay una cosa que a mí me parece fascinante y que por ahí, Sofía, si no lo leíste está bueno, por lo menos como ejercicio de reflexión de lo que le pasa a uno con la incoherencia o con la búsqueda de coherencia, es el textito de Rorty sobre Trotsky y las orquídeas silvestres, ¿no? Es un texto fascinante, es muy corto, y es Rorty contando su vida. Saben que Rorty iba a la escuela con la mamá, le hacía la comidita, porque como los padres de Rorty habían sido del grupo que había protegido a Trotsky, siempre estaban temiendo que mataran al niño en la escuela. Entonces Rorty vivía solito con un sanguchito que le hacía la mamá. Entonces, bueno, un poco él trataba de conciliar durante su vida filosófica a Trotsky con las orquídeas silvestres, que es un delirio lo que él plantea, pero es el ideal de justicia, el ideal de verdad, y esa búsqueda de la coherencia en Rorty, cuando le empieza a hacer aguas, es precioso, porque yo creo que eso da cuenta un poco de los problemas que genera toda filosofía. Así como no podemos estar de acuerdo un 100% de la construcción de esos yoes que somos, es muy raro que estemos 100% con la construcción de un otro, ¿no? Entonces, eh, hay límites, toda filosofía tiene límites, y está bien. A veces las personas que nos acompañan en nuestros recorridos no necesariamente son el ideal de la persona que debería estar con nosotros, pero tal vez es la persona que más nos enseña justamente. Nada, como para pensar, Sofía, cosas como para ir pensando filosóficamente, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, Sí, Mari. que en realidad no sé si tiene respuesta. Para que pongo la cámara, porque se me fue internet, entonces tuve que Bueno, te patear el creo igual modo. que sos vos, ahí está, ahí está. Me quedé pensando, por ahí lo respondiste en el momento que no estuve, pero el tema de la humildad constitutiva que debería estar en la filosofía. Y pienso, ¿por qué no está? Básicamente.
Y si un poco eso no tiene que ver con que todavía se siga pensando en estos términos dicotómicos de vencedores y vencidos. También, volviendo a Rorty, siempre me quedo en ese lugar de, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa con la filosofía que a veces nos creemos como cosas que no somos? Y la humildad quedó como, no sé, en introducción a la filosofía, porque después nunca más la vimos. No, esa pregunta tengo, pero es como existencial, no sé. Sí, igual yo creo que no está mal la imagen de vencedor vencido, porque la imagen de vencedor vencido es una imagen, es una instantánea, es un momento. O sea, el que ha sido vencedor puede ser el futuro vencido y al revés, digamos, por eso yo decía que es una conformación dinámica. Digamos, los dualismos no están mal si el dualismo no lo pensamos como siempre charlamos, ¿no? Si uno no lo piensa como una categoría ontológica, no es que estamos escindidos ontológicamente, sino que son maneras analíticas de dar cuenta de un momento. Es una foto. En esta foto, ¿no? Hay cierta pretensión de que la filosofía puede hacer alguna cosa y no otra, pero eso claramente puede cambiar. Y digo, por ahí volver a una idea más dialógica de la filosofía puede que nos recupere un poco esta cosa de decir, bueno, ¿por qué uno elige, la pregunta que hace Sofía, bueno, pero ¿por qué elegís esos compañeros? Yo nunca los sentaría en mi mesa, podríamos decir, como lo fabuloso, yo no me sentaría a tu mesa. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Bueno, porque esto a veces nos hacen pensar en cosas que no tenemos. Yo prefiero siempre aquellos autores que a mí me movilizan. ¿En qué sentido? No quienes me dicen a mí lo que yo ya sé, porque eso sería mericondear, sino justamente aquellos autores y aquellas autoras que me permiten moverme de mi lugar de confort. O sea, movete donde estás. O sea, para mí fue todo un descubrimiento. Entender que Rorty, que tiene por ahí una cosa que políticamente me parece que no da ni para dos pasos, sin embargo, filosóficamente me hace pensar más que cualquier autor o autora que podría estar políticamente más cercana a mí, mucho más cercana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué potencia tiene ese pensamiento? ¿Y con qué se queda? Porque además la filosofía, y creo que ahí hay algo, y eso es bien Dewey, eso claramente para mí, en mi metáfora, porque uno lo puede reconstruir, o sea, cuando yo hablo de estos autores, son los autores que me tocó en el trayecto a mí. Pero cada uno asocia las metáforas con los autores que les guste, digamos, puede encontrar otros. ¿No? Esta idea de Dewey de la búsqueda de la certeza y de que en realidad la filosofía viene de una casta sacerdotal, ¿no? Que la filosofía reemplaza al sacerdote. Entonces, bueno, pareciera que con la filosofía uno se tiene que casar, o con los... No, digamos, vamos a la contingencia otra vez. La biografía también nos va indicando, por eso vuelvo a Facundo y un poco eso, ¿no? Bueno, yo no puedo separar lo biográfico y lo personal y filosófico en la medida en que va surgiendo la vida va modificando tus aguas, va modificando también algunos compromisos filosóficos. No hay nada malo en cambiar los compromisos filosóficos, ¿no? Para mí al revés. No cambiarlos implica que nos desentendemos del aspecto conversacional de la filosofía. Y otra vez no son compromisos 100%, son los autores o las autoras que te dan una idea. Por ahí sirve que les cuente esto, pero un amigo me decía que yo era epifenoménica, que tenía una idea de la filosofía epifenoménica. Y yo decía, ¿qué es eso? Un amigo español. Yo decía, ¿qué es eso del epifenómeno? Y me decía, es que vos ves una frase, el impacto es tan fuerte de esa frase, tan brutal, que vos ya te construís una filosofía. No importa, y sí, no importa si acto seguido ese filósofo, esa filósofa dijo cualquier otra cosa, esa frase me permitió pensar, ir a otras ideas. Y ahí está la potencia de la filosofía. Y esa potencia puede estar hasta en un autor, una autora totalmente terrible, como puede ser Foucault, digo, ¿no? También uno sabe qué cosas perdona cuando acepta una filosofía. Uno puede decir, bueno, Foucault era pedófilo, no me importa, y le digo, Dewey es liberal y me importa más, o no. Bueno, ¿con qué cosas me quedo? Pero son preguntas personalísimas, que está bueno, y está bueno que hayan surgido, porque me parece que
ese es el aire de la calle, ¿no? Eso es. ¿Qué importa? ¿Cómo hacemos ese relevamiento? ¿No? Quería retomar eso que dijo Mari de por qué no tenemos humildad. ¿Cómo nos puede faltar tanto la humildad? Que me parece una muy buena pregunta. Y yo creo Sí. que también tiene que ver con esta cuestión de la inferioridad construida a partir del eurocentrismo, porque en realidad es una falsa soberbia, porque es una soberbia en tanto hablamos sabiendo sobre otro. O sea, porque nadie es soberbio, no somos soberbias hablando desde nuestro lugar, desde qué dicen mis compañeros de filosofía, que digo yo. No, la soberbia es, yo me leí todos los libros, me sé tantos idiomas, leí el original, sé lo que dijo todo este, que discutió con el otro. Y al final no hay soberbia en eso. Es simplemente una posición de asumir digamos, el colonialismo con el que vivimos, porque la verdad, no conozco tanto a gente soberbia como estamos, o sea, como creeríamos que debería haber acá en filosofía, como para bancar sus ideas tan fuerte, digamos. Y algo que me chocó muchísimo es porque ahora me inscribí a Derecho, nada, dato, y me hicieron leer a Bunge. Y me sorprendió su soberbia. Y dije, ¿por qué? Me llamó la atención cómo podía tener esa soberbia. Y también me di cuenta de lo mismo, que era una soberbia súper eurocéntrica. Al final que no era una soberbia genuina del valor de la propia palabra, o sea, de la soberbia en el buen sentido, llamémosle, del reconocer el valor propio. Sino que es simplemente una interiorización de la inferioridad y querer reproducirla para con les otros. O sea, como que esa es la explicación que yo le veo a tanta soberbia. Pero bueno, no sé, es una hipótesis, Mari. Sí, no, yo no sé, no lo hubiera pensado por ahí. Por lo general, toda soberbia, y ahora sí, esto es filosofía barata y zapatos de goma, total, estamos en confianza. O sea, en realidad, toda soberbia presupone un complejo de inferioridad grande, ¿no? Es como, qué sé yo, porque ahí sí necesitas, o sea, para que haya soberbia necesitas un otro que obviamente, como vos decís, Sofía, esté en otra condición de inferioridad. Por lo general, sí, claramente, sí. No es tan filosofía barata, como es filosofía, ¿qué? Y zapatos de goma. Zapatos de goma, siempre la de goma, filosofía de goma. No, pare. Me estoy riendo porque en realidad que lo que quiero decir es que eso es como, por lo menos lo que siempre me dice el analista, y supongo que cualquier persona que pasó por un diván te va a decir, o sea, es no querer mostrar la falta, digamos, es la captación que tenemos todos y que en algunos aflora más que en otros, pero que básicamente es eso, cuando aparece la soberbia más a flor de piel, tiene que ver con eso, con no aceptar en menor, digamos, en menor medida esa falta, esa incompletitud que es como estructural, ¿no? Nada, Sí. eso. Que no me parece que sea tan... es psicoanálisis. Después podemos discutir con el psicoanálisis, pero hay toda una teoría al respecto. Quiero decir No, eso, pero ¿no? para mí, en términos psicoanalíticos, se entiende. Digo, yo como filosofía era una hipótesis muy berreta filosófica. Como psicoanalítica está perfecta, pero ahí no me da. Pero, a ver, claramente, o sea, si uno lo dice en términos filosóficos, es no reconocer que somos vulnerables en todos sentidos, ¿no? No reconocer nuestros propios parches y que no la tenemos ganada. O sea, que eso me parece que es tan bonito de rockear con los redondos, no la tenemos ganado. Mañana habrá quien reponga otra conversación y quedemos fuera o quedemos dentro. Y está bueno, o sea, está bueno iniciar un diálogo desde ahí porque es decir, bueno, los parches, las maneras en que nos construimos, la manera en que nos vemos a nosotros mismos, siempre está atravesada por una opacidad que es eso, como diría Nietzsche, ¿no? Somos bien opacos para nosotros mismos, y por eso el diálogo es tan fundamental, ¿no? Porque si no, no podemos ver los límites de nuestras configuraciones, que son totalmente idiosincrásicas, históricas y situadas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y pienso también en, no sé si es una hipótesis filosófica, pero una de las maneras de presentar a la filosofía siempre es como a veces desde una racionalización de la historia, como la historia de la ciencia,
yo como vengo manejando con eso por la tesis, y una profe, una vez que estaba viendo como de qué iba a escribir, me dijo, bueno, pero vos escribilo desde tu biografía. Y me contaba, que no sé cuáles feminismos, porque no los he leído, reivindican la forma de escritura que tenga que ver con lo que te pasó. Y por ahí recuperar la humildad puede llegar a tener que ver con también otra forma de escritura filosófica, de pensar la filosofía, de pensar incluso una tesis, que a veces se pierde, es como, bueno, tengo que ver este autor, este problema, lo que dijo estos tres sesudos que están acá, leerlos y, bueno, esa es la tesis. Y bueno, decir, bueno, yo hago esto porque estoy parada desde acá y veo estas cosas, y estas no las veo, y estas las vi, pero las elijo dejar afuera. Todo ese entramado más contingente, por ahí ayuda un poco a recuperar esa humildad. Yo con el psicoanálisis no me voy a meter, pero pienso en términos filosóficos que capaz que esas lecturas feministas también nos ayudan a pensar otra filosofía. Sí, sí, pero digo, vieron que es como que, si lo pensamos, es como siempre estamos dando vueltas un poco sobre lo mismo, ¿no? Y a veces un buen ejercicio, que me parece que ahí estaba algo que decía Sofía, ¿no? Un buen ejercicio es hacer eso, la recuperación de la tribu, y ponernos a analizar por qué elegimos los autores que elegimos. Es bueno, es muy interesante hacer como, tipo en un cuadernito, anotar fulano, mengana, hacer la lista y decir qué es, qué recupero con ellos, ¿no? Qué me traen a cuento, qué me hacen pensar. Estaría genial hacer una lista totalmente honesta con esto, con el parche, decir, bueno, mira, este está flojo de papeles acá, pero yo te lo anoto en la lista. Porque ese sincericidio filosófico y biográfico nos va a ayudar no a pensar la filosofía, porque la filosofía viene después. Me parece que eso nos ayuda a pensarnos a nosotros mismos. Es como el conócete a ti mismo. Bueno, a veces nos tenemos que conocer vía otros, necesariamente nos conocemos por la mirada del otro. Entonces, por ahí hay que hacer por interpósita persona llegar a nosotros, ¿no? Y un poco la filosofía sirve para eso. Che, ¿quiénes son tus héroes? Es como, dice Rorty, la filosofía es héroes y villanos. Contame quiénes son tus héroes y vamos a ver si charlamos. ¿No? Que esto yo lo digo en chiste, ¿no? Y es un poco, bueno, ¿con quién te sentarías a tomar un café? Yo seguramente hay un montón de filósofos que ni siquiera por la puerta, pero ¿por qué? Porque no hay algo que me pueda, no sé, y por prejuicio, otra vez, fíjense, es por prejuicio, no es porque tenga clarísimo que nada me va a interesar de esa filosofía, sino por un prejuicio, porque tenemos una capacidad limitada para leer, tenemos un tiempo limitado, pero eso ya es un avance. Mira, yo con vos no me pongo a charlar porque soy prejuiciosa. Bueno, listo, empecemos de nuevo. Pero la lista está bueno como ejercicio filosófico y personal. Bueno, hacete la lista de tus héroes y de tus heroínas y ver qué pasa, ¿no? Y eso como, después macheamos, ¿no? Sería una suerte de Tinder filosófico. Hacemos Yo, pareja filosófica. Sí, perdón, pero quería agregar a esa lista que por ahí, y esto lo relacionaba con el conócete a ti mismo del principio y de también de esta cosa de cuál es el impacto, si puede haber un impacto no intelectual de la filosofía, y viceversa, en términos de a esa lista agregarle otro tipo de experiencias que tienen que ver con el conócete a ti mismo, que después generan una experiencia filosófica en ese sentido, pero que empezó con una práctica deportiva, una poesía, un libro, o Los Redondos, digo, y viceversa también, digo, ¿qué problema hay o qué problema tenemos cuando sabemos un montón sobre Levinas, pero no podemos cuidar una planta? ¿Se entiende a qué voy? O sea, si puede haber una dimensión no intelectual de la filosofía. Perfecto. Yo te lo respondo rápido. Depende qué entendamos por intelectual. Por eso decía, empecemos a coquetear con algo más orgánico. ¿Qué quiere decir eso, Facundo? Es que no neguemos que somos otra cosa, además de una mente en un balde. O sea, más allá de un experimento extraterrestre que nos sacó el cerebro, y lo único que tenemos es un cerebro, pensemos que tenemos cuerpos, que tenemos una vida, entonces
¿por qué no empezar por una canción de rock? ¿Por qué no empezar por nadar? ¿Qué sé yo? ¿Qué te cuenta el cuerpo cuando nadas? Seguramente te cuenta una historia distinta de tu experiencia en el estar en el mundo. ¿Qué te cuenta la danza, la pintura? Cualquier cosa. O la relación con tus vecinos en un consorcio. Todo son ideas para pensar otras ideas, ¿no? La filosofía no puede negarse eso. Y la filosofía, otra vez, tiene que ver también con las entrañas, porque no somos un cerebro, ¿no? Y eso muchas veces es tal vez un poco las desviaciones propias de la filosofía, que cuenta más o menos el índice IQ para ver si podemos aprendernos Kant de memoria. Y no, porque aún cuando tengamos un superíndice y entremos en el Club Mensa y nos aprendamos Kant de memoria, probablemente no podamos aplicar el imperativo categórico, ¿no? Entonces, porque somos más que eso. Entonces la lista puede ser un lindo ejercicio para seguir charlando en nuestras listas de fanatismos filosóficos y otras yerbas, como para pensar y abrir la conversación, ¿no? Sería un lindo ejercicio para todos, supongo. A mí un poco lo que... Ay, perdón. Sí. Ay, no sé Juan, quién. Mica. No, Mica, dale nomás. Ay, bueno, yo tenía una pequeña pregunta que tiene que ver con esto que decís, porque siempre que te escucho a vos, y desde que te escuché por primera vez en Nocio hace muchos años, vos nos hablás de una filosofía viva, vital, que está en la experiencia, que está constantemente, y de la pregunta filosófica que la encontramos en las pequeñas cosas. Pero ¿qué pasa? Que en realidad nosotros nos hemos formado con una filosofía muerta, y en muchos sentidos podemos decir esto, no voy a ahondar, pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos la filosofía como una conversación, como vos nos estás presentando, pero estamos habitando un contexto donde se prioriza cuánto nos ajustamos o no al logos hegemónico y a ciertas figuras ganadoras de la filosofía? Bueno, esa es como mi disparador ahora para dejar acá. Maldito disparador. Tiro la bomba. No, bueno, a ver, yo voy a referirme como para pensar, solamente para tirar un indicio de respuesta, ¿no? Dos cosas y vuelvo a la gente que más conozco. Kuhn, divergencia y convergencia, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, nosotros nos forman para la convergencia y sin embargo el pensamiento revolucionario solo es posible con alguien que pasó por la convergencia. ¿Dónde está el chiste ahí? Le preguntan a Kuhn. Ah, no tengo idea. ¿Y para qué te invitamos a la charla? Le preguntan a Kuhn. O sea, es eso, ¿no? Lo invitan a una charla para ver de dónde sale la creación artística a Kuhn. Es como si a mí me invitan para que explique costura, que lamentablemente no sé. Bueno, Kuhn va, se ofrece y pone la cabeza ahí, pone el cuerpo y dice, la verdad no sé, pero está claro que para que yo pueda ser disruptivo, y ahí vuelvo con Rorty, ¿no? Para que vos puedas ser disruptivo tenés que tener una Bildung, ¿no? Tenés que haber construido algo. Ahora, ¿cómo eso se produce? La metáfora, el quiebre de la literalidad, todo eso, Mica, es algo rarísimo. Ay, Tatiana, te mando un abrazo y gracias por haber estado. Gracias. No sé, Mica, me parece que no hay una respuesta, hay un indicio de que son como necesarias las dos cosas, la construcción para destruir, y solamente se puede destruir lo construido, que parece una cosa medio banal, pero no lo tengo resuelto, ¿no? Yo creo que la potencia filosófica de nuestra formación es que nos da herramientas que no sabemos cómo se disparan ni cuándo para salir de ahí. Pero no porque hay una regla, sino porque eso es conocimiento tácito, te diría a la Polanyi, ¿no? Eso es algo que se aprende, pero no sabemos cómo. En la praxis, ¿no? Cuando uno va estudiando filosofía y te van metiendo cierta filosofía, en esa misma praxis está, ¿no?, el germen de su propia destrucción, para decirlo de alguna manera. Coincido plenamente. Eso, pero no hay reglas. Juan, ibas a decir algo, perdón. Sí, no, nada. Primero, un gustazo escucharte, Aurelia, fue muy lindo, además la visión, un poco lo que decía Mica, ¿no? Esta filosofía viva que nos traes, me pareció genial. Segundo, un poco lo que en esto del contacto con los autores y elegir la tribu, ¿no? Me hiciste acordar bueno, en una parte leíste a Borges,
Y en Fervor de Buenos Aires, que es el primer libro, en el 23, él pone un pequeño, no sé cómo decirle, como antes de empezar, ¿cómo se llama? Epígrafe. ¿Prólogo o algo así? No, no es ¿O el no? prólogo. El prólogo es como, bueno, no importa, una pequeña frase y Ah, dice, sí. nuestras nadas poco difieren, ¿no? Les leo el Me parrafito encanta, entero. dale. A quien leyere, si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente, como no son sus palabras, ¿no? Nuestras nadas poco difieren, es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Hermoso. Hermoso. Vamos a Tal buscar a cual. Borges. ¿Dónde está? Bueno, un poco Dos eso, cosas ¿no? de Borges, Juan. Leete Son los ríos, el otro poema sobre Heráclito, y el poema sobre Spinoza, que para mí el poema de Spinoza tampoco, no creo que haya ningún tratado sobre Spinoza que reemplace ese soneto de Borges. Es así. Es eso. Claro, Sí, sí, además, sí, también. Sí, bueno, en esas cosas también, en intro, por ejemplo, nos hacían leer cuentos de Borges para explicar algunas teorías filosóficas de algunos, entonces como hay una vinculación ahí, el Borges sí. argentino, bueno, en fin. Y por el otro lado, algo que me encantó como de la charla fuertemente, es esto de que es algo que yo vengo mambeando hace rato, años, en la cuestión de la exigencia, ¿no? Que hay de por ahí esto, de estar seguro de quién sos, manifestarte seguro, ¿no? Definirte, ser, bueno, tener que ser seguro, decir las cosas, no podés equivocarte, ¿no? Hay como un terror fuerte al error y todos esos mambos. Y a mí me gusta, tal vez no suene bien, digamos, pero pensar una filosofía de la debilidad, digamos, no digo nada loco, ¿no? Ya Bátimo tiene un mambo así, Sí. pero una reivindicación, si querés, de lo débil, digamos, particularmente también en el privilegio de ser hombre, hétero, etcétera, en esta sociedad, como una cuestión de lo débil ahí, que me parece súper interesante, y en la cuestión, y acá tiro una y me voy, pero la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Pensar, venimos de la experiencia macrista, del buen vivir, ¿no? De toda la bajada política que hay sobre eso, del sí se puede, de la potencia total, de siempre somos capaces de progresar y de emprender proyectos que nos van a salvar de sea la situación en donde estemos. Y en eso, como de alguna manera se juega, si querés, un saber vivir que te impone, ¿no? Yo le diría neoliberal, ¿no? De empresarial, sí, así, un saber vivir, ¿no? Un poco también lo que hace a veces cierto tipo de psicología que agarra es como adaptativa, ¿no? El chabón, me imagino yo, en una empresa que tiene ataques de pánico y lo mandan con el psicólogo para que pueda volver a trabajar, digamos, ¿no? Por supuesto, totalmente, sí, bien cognitivista, tal cual. Tal cual, bueno, y en esa idea como del adaptarse a esto, a esta verdad anterior, un poco en lo dialógico, esto que vos proponés, me parece que está la idea de no adaptarse a una verdad anterior del mundo que uno debería seguir, sino en el diálogo la verdad sale, ¿no? Sale Sí. tu verdad, o bueno, como es en diálogo, digamos, una verdad comunitaria, si querés, pero que se crea ahí, que no es anterior, que se busca con esta tribu que vos mencionás. Y un poco eso, ¿no? En esta cuestión de la debilidad ante aquellos que dicen cómo hay que vivir, decirle, mirá, yo la verdad que no sé vivir. No Claro. sé vivir y estoy acá. No tengo idea. Juntémonos a ver qué hacemos y cómo salimos, seguimos viviendo, ¿no? Un poco politizar el síntoma, ¿no? Esto del ataque de pánico, las cuestiones, qué sé yo, yo trabajo en una escuela y es todo el tiempo, todos los días, ¿viste? Los pibes están hechos cuero y ahí hay una exigencia de que el pibe siga en la escuela, ¿viste? Y esta cuestión de los ataques de pánico, bueno, la solución es que el pibe no los tenga. Y yo no sé si la solución es que no los tenga. O sea, sí, porque pobre pibe que la está pasando mal, digamos, No, pero entiendo. pero hay que también ahí la cuestión de politizar el síntoma, ¿no? Tal vez no pensar esas crisis como únicamente negativas, sino como en términos de que abren algo, ¿no? De que ahí hay algo, una resistencia, si querés, corporal, somática, lo que sea, ¿no? Y en esto que todo el mundo lo dé como debilidad, ¿no? Bueno, a mí me surge ahora la cuestión ahí que está muy de moda, la cuestión de la generación de cristal. Bueno, en fin, por ahí va. Bueno, precioso porque por varias cosas, ¿no? Porque en realidad todo eso completaba, yo no dije parte de lo que tenía que decir, porque si no esto no se podía dar y está buenísimo todo lo que fue surgiendo.
Lo primero, recontra de acuerdo con lo que decís, Juan. En parte yo creo que hay un poco un desplazamiento, que eso tiene mucho que ver con la potencia por ahí, y el haber mirado mucho al feminismo también, aunque sea como una categoría muy genérica, ¿no? Pero claramente nuestra filosofía es masculina, y es masculina en un sentido muy particular, no cualquier masculinidad, sino una masculinidad particular, digamos. Entonces todas las imágenes que nosotros tenemos de la filosofía son imágenes de la fortaleza, de lo que está cancelado, cerrado, todo precioso, y en realidad en una perspectiva mucho más femenina, con una mirada incluso femenina, no feminista, ¿no? Incluso de cuerpo femenino, la filosofía es otra cosa. Por eso digo, no es lo mismo pensar con un cuerpo de femenino que con un cuerpo de femenina, en un sentido muy trivial y horrible del término, ¿no? Sin mucha cosa. No es lo mismo pensar con ovarios, no es lo mismo. Y eso da esta cosa de que no hay que enfrentarse a la debilidad como una cosa mala, sino como algo que es del mundo, ¿no? Por eso a mí me interesa que cuando alguien dice qué verdad o qué construcción, la construcción cada vez, la construcción de un mundo que no está, porque eso se da en un colectivo, se da en el ágora, ¿no? Y esa construcción que se da cada vez presupone preguntas muy, muy específicas y muy puntuales, ¿no? Una de las preguntas, como yo les decía, es la del idiota. ¿Qué es lo importante acá? No es suprimir el síntoma, mandarte de nuevo todo recauchutado a trabajar, sino ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y es una pregunta política, esa es la pregunta política general, del que se puede separar de la situación, y en lugar de decir sigamos produciendo como esta maquinita que somos, frenemos un poco. Es necesario que estén todos, por ejemplo, ahora en esas burbujas estallándose en las escuelas. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Esa pregunta es anterior al protocolo. ¿Se entiende? Entonces me parece que eso es, bueno, nada, eso es muy cosmopolítica, la otra pata de la moneda que tiene que ver con la calle, ¿no? Y aceptar la debilidad, aceptar en el buen sentido, ¿no? Las mujeres somos débiles porque somos fuertes, quiero decirlo. Aceptar todas las metáforas que nos han referido como mujer, y que la filosofía sea femenina sería genial, porque es pensar el mundo con otra cosa, de otra manera, ¿no? Con todo lo que presupone. Así que, nada, creo que algo de eso hay en esto. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, ¿no? Ya me están echando y ustedes ya están cansados, pero bueno, cuando quieran seguimos charlateando. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Aure, por tu tiempo. Bueno, gracias por tu flyer, Sofía. Lo hicimos con Mati, en realidad. Sí, Qué pero bueno. Mati tenía el de Capusotto, que estuve tentada ahí, y dije, bueno, Sí, pero sí. Click Modernos me pudo, te lo digo, me pudo eso. Bueno, mil gracias, un gusto estar con ustedes y pensar con ustedes. Gracias, Aurelia, un placer. Muchas gracias por venir. Gracias a vos y a todos por venir. Bueno, y seguiremos con el ciclo después con otras charlas, así que nos estamos viendo quienes Buenísimo. quieran seguir. Y bueno, Gracias. Hasta la próxima, suerte. Chao.